no vengo a hablarte de traumas. Hoy no vengo a hablarte... El corazón también lee. Dicen que leemos para entender el mundo. Yo creo que también leemos para entender lo que sentimos. Hoy no vengo a hablarte de tramas ni de estructuras narrativas. Hoy vengo a hablarte de los libros que me atravesaron. De esos que te hacen reír en voz alta, llorar sin previo aviso o cerrar el libro con un suspiro raro que no sabes si es tristeza, belleza o cansancio. Este es el book tag de los sentimientos. Y sí, te voy a contar mis emociones con libros. Un libro que me hizo llorar. Nunca me abandones. No es una historia triste de forma evidente. No hay lágrimas, ni gritos, ni tragedias desbordadas. Lo que hay es algo mucho peor. La rutina de lo inevitable. La vida que se va deshaciendo sin rencor, sin tragedia, pero con una ternura que te rompe. No lloré por lo que les pasa. Lloré porque reconocí ahí algo muy humano. La aceptación de lo que no se puede cambiar. La tristeza está en los silencios, en cómo los personajes aceptan un destino que nosotros, como lectores, vamos comprendiendo antes que ellos. Y cuando por fin ellos lo asumen, tú ya estás roto por dentro. Cathy, Tommy, Ruth viven en un internado, aparentemente normal, pero algo no encaja. Y lo que no se dice, lo que solo se insinúa, va calando como la lluvia fina. No lloré por lo que les pasa, lloré por lo que no pueden tener, por esa vida vivida a medias, por el amor a destiempo, por la amistad que no salva. Hay un momento, hacia el final, en el que uno de los personajes pide algo con tanta esperanza y tú ya sabes que no va a pasar. Esa escena me dejó con el corazón encogido, porque no solo habla de ellos, habla de todos nosotros, de cómo aprendemos a vivir con pérdidas, de cómo nos aferramos al cariño, aunque sepamos que se va a acabar, de cómo aceptamos lo que no se puede cambiar, sin dejar de desear que esta vez el mundo sea un poco más justo. Es una tristeza dulce, lúcida y por eso inolvidable. Un libro que me hizo reír de verdad. La conjura de los necios. Ignatius Reilly es un desastre de persona. Gordo, hipocondriaco, medievalista, dependiente de su madre, convencido de que es un genio incomprendido. Y sin embargo, página tras página no puedes dejar de leerlo. Porque es un genio del caos, de lo grotesco, de lo innecesariamente complicado. Me reí mucho, con lágrimas incluso. Pero no es una risa fácil, no es humor de chiste. Es una risa que surge del exceso, del absurdo, del desastre de ver a Ignatius enfrentarse al mundo moderno con su bufanda verde, su sobrepeso orgulloso y su desprecio absoluto por todo lo que huela a productividad, lógica o sentido común. Ignatius es un espejo deformante pero revelador. Cada vez que juzga al mundo con su verborrea inflamable, exagerada y profundamente pedante, hay una parte de ti que asiente, aunque no quieras, porque todos tenemos algo de Ignatius, esa parte que se siente más lista que el mundo y que se cree superior por no encajar. La diferencia es que nosotros lo disimulamos mejor, o eso creemos. Lo fascinante de La conjura de los necios es que su humor no envejece. Es un ataque frontal a la estupidez cotidiana, al conformismo, al capitalismo absurdo y a los personajes que lo habitan. Todos caricaturas que de alguna forma reconoces. Y luego está la historia detrás del libro. Un manuscrito rechazado, un autor que se suicidó antes de verlo publicado y una madre que luchó por hacerlo llegar al mundo. Así que sí, me reí mucho, pero también sentí ese tipo de tristeza que solo acompaña a las risas más inteligentes, las que duelen un poco después. Un libro que me dio miedo, aunque no sea de terror. Ensayo sobre la ceguera. Este libro no tiene monstruos, no hay puertas que crujen, ni apariciones, ni sombras extrañas.
El miedo no entra por los ojos, sino por el pensamiento. Porque aquí el horror es otro. ¿Qué pasa cuando dejamos de ver? No solo el mundo, sino al otro. En la novela una extraña epidemia de ceguera blanca se expande sin explicación. Y la sociedad, tan moderna, tan organizada, tan civilizada, se desmorona en días. Lo que sigue no es fantasía, es una pesadilla posible. Y eso es lo más terrorífico. Lo que me dio miedo no fue la ceguera como enfermedad, sino como metáfora. Ciegos de empatía, ciegos de vergüenza, ciegos de humanidad. Saramago no escribe con puntos ni con concesiones. Es un torrente que arrastra, que agobia, que no te da respiro. Y justo por eso, Ensayo sobre la ceguera se siente como estar atrapado en un mundo que se cae, en una habitación donde ya no hay leyes, ni compasión, ni luz. Pero lo más inquietante de todo es que, mientras lo lees, reconoces cosas, pequeños gestos, reacciones, frases que has escuchado en telediarios o en comentarios de redes sociales. Y entonces te preguntas, si esto pasara de verdad, ¿en qué parte de la historia estaría yo? Este libro me dio miedo del profundo, del que se queda cuando cierras la tapa, apagas la luz y aún sientes que no has salido del todo de esa oscuridad. Un libro que me hizo enamorarme, Jane Eyre. Podría decir que me enamoré de la historia, de la atmósfera gótica, de los secretos de Thornfield Hall, de las miradas largas entre Jane y Rochester. Pero no, yo me enamoré de ella, de Jane, una protagonista que no grita, no exige, no conquista y sin embargo lo cambia todo con algo tan silencioso y tan poderoso como la dignidad. Es huérfana, pobre, rechazada, menospreciada y aún así nunca se doblega. Ama, sí, pero sin perderse. Y eso incluso hoy es revolucionario. Jane Eyre me hizo creer que el amor verdadero no es el que te arrebata, sino el que te respeta. Que no hay nada más romántico que alguien que te mira a los ojos y te ve entera. Pero también me enseñó algo más importante. Que tú puedes y debes verte así primero. Porque Jane Eyre no es solo una novela de amor. Es una novela de resistencia emocional. De cómo una mujer puede vivir su deseo, su fe, su dolor y seguir en pie. Y sí, Rochester tiene sus momentos y sus sombras, pero la historia no es suya, es de Jane, de cómo se elige a sí misma antes de elegir a nadie. Y ahí, entre páginas llenas de niebla, fuego y secretos, fue donde me enamoré, no de un hombre, sino de una forma de estar en el mundo, firme, libre y profundamente fiel a una misma. Un libro que me voló la cabeza, Pedro Páramo. Lo empecé 3 veces, no porque fuera difícil, sino porque era como entrar en una niebla espesa. Todo estaba ahí, pero no se dejaba ver del todo. Había ecos, voces, murmullos, y yo no sabía si los que hablaban estaban vivos o muertos o soñando con estarlo. Hasta que un día, sin saber por qué, algo hizo clic. Y entonces ya no leí la novela, me sumergí en ella. Pedro Páramo no se entiende como se entienden las cosas. Se vive, se respira, se siente en la nuca. Es Comala, ese pueblo fantasmal donde los muertos no descansan. Es el sonido del viento en una tierra seca cargado de culpas, de deseos que no se cumplieron, de promesas rotas. Es una historia que no tiene principio ni final, porque el tiempo en Pedro Páramo no es una línea, es una espiral. Me voló la cabeza porque rompió todas mis ideas de lo que puede ser una novela, porque aquí no hay trama clara ni personajes que evolucionan. Hay una atmósfera, un susurro, una culpa que no muere. Y lo más raro de todo es que cuando terminé no podía explicarlo, solo podía sentirlo. Es de esos libros que te cambian incluso si no sabes decir por qué. De esos que te hacen pensar, ¡ah! Así también se puede escribir. Y cuando un libro te hace eso, cuando descoloca todo lo que dabas por hecho, sí, es que te ha volado la cabeza. Un libro que me reconcilió con algo, una educación. Este libro no solo me gustó, me dio permiso. Permiso para cuestionar lo aprendido, para desaprender, para no sentirme culpable por no pensar como mi entorno. Tara creció en una familia mormona extremista, aislada del mundo. Nunca fue al colegio, nunca pisó un hospital. Y aún así, llegó a estudiar en Harvard y en Cambridge. Pero lo más difícil no fue aprender,
fue mirar atrás y aceptar que ya no podía volver a ser la hija que había sido. Una educación no es solo un testimonio de superación, es un espejo. De esas veces en que creces tanto que te rompes, de cuando te das cuenta de que ser fiel a ti misma puede doler, de que hay vínculos que se estiran hasta que se rompen, incluso si no quieres. Es un libro para quienes han tenido que decir no sin dejar de amar, para quienes han sentido culpa por crecer, para quienes en medio del cambio necesitan un abrazo que diga, no eres rara, solo estás encontrando tu voz. Y ese abrazo fue este libro. Los libros no solo nos cuentan historias, también nos devuelven las nuestras. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es tu libro de la risa y el que te rompió? ¿Ese que te hizo ver el mundo de forma diferente? Te invito a hacer este book tag de los sentimientos. Ya seas creador o lector, no importa. Etiqueta, comparte y cuéntame. Porque al final los libros no se recuerdan por lo que decían, sino por lo que nos hicieron sentir. Si te ha gustado este vídeo, déjamelo saber con tu like y tu suscripción. Nos vemos en la siguiente lectura. ¡Chao! Ignatius Reilly. ¡Ay! De verdad. Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré suscríbete, Libroteca de Sarria, acuérdate, coméntame y dale a like.